¿Cómo están? Buena tarde. Bienvenidas, bienvenidos. Hoy que es lunes 20 de julio del año de la pandemia de 2020, vamos a dar inicio a la sesión número 26 de sistema acusatorio. Estamos hablando sobre los principios generales establecidos en la Constitución, artículo 20, apartado A. Y el día de ayer comenzamos el análisis de la fracción quinta en su segunda estructura relacionado con el principio de igualdad de armas. Y a ese propósito, bueno, pues dejamos un planteamiento relacionado en esa ocasión con el tema de la prueba anticipada y la realidad de si existe o no la igualdad de armas en el sistema acusatorio, poniéndolo en perspectiva de ciertos casos en concreto. También existe la cuestión de pregunta, continuando con la problematización de este principio de igualdad de armas relacionado con la actividad de la defensa, que es un tema al que estaremos también volviendo cuando hablemos ya de los derechos del imputado, del acusado, apartado B, y que en algún momento dado, en una de las sesiones previas, hablamos de la defensa activa y pasiva. Lo traigo a colación porque en la igualdad de armas también tiene que haber igualdad, al menos del despliegue de habilidades. Es decir, una defensa que se mantiene ajena a lo que sucede en el campo de batalla y que parece estar solamente como espectadora, como suele suceder con algunas y algunos asesores jurídicos que cuando les dan el uso de la palabra, la única letanía que saben pronunciar es me adhiero a lo que dijo el Ministerio Público y eso es a lo que van, nada más, a adherirse a lo que dice el MP, como si no tuvieran objetivos que alcanzar, misiones que cumplir, pero bueno, en el caso de la defensa, llega a ocurrir efectivamente que hay quienes, por las circunstancias que gusten y manden, asumen una actitud netamente pasiva durante el desarrollo de las audiencias e incluso durante la tramitación de las diferentes etapas que integran el sistema acusatorio. Y esto es un grave riesgo porque difiero, desde luego, porque de eso se trata, de disentir, del posicionamiento que alude a la posibilidad de una defensa pasiva. Una defensa pasiva es una contradicción en términos, es una auténtica aporía. ¿Cómo se va a defender sin hacer nada? ¿Cómo se va a hacer una defensa estando pasivos? Imaginen un juego de ajedrez donde uno de los jugadores dice, mi estrategia será pasiva. Sí, no voy a mover ninguna ficha. Y el otro que mueva y yo no muevo ninguna. O en un juego de juegos, que es el fútbol americano, el equipo respectivo determine que no va a avanzar ninguna yarda porque no quiere llegar al touchdown, simple y sencillamente. Entonces, ojalá que en algún momento dado se pueda presentar un debate con quienes tengan el posicionamiento de la defensa pasiva para poder aprender, porque realmente desconozco cómo se puede ejercer una defensa pasiva. Vuelvo a decir, es una contradicción en términos, es una aporía. Defensa pasiva, es decir, no hagas nada, que todo lo haga el MP. ¿Eso es defender? Bueno, y sobre este tema, les voy a compartir un criterio judicial a este respecto concreto, que tiene que ver con la igualdad de armas, el tema que estamos comentando. Y es la tesis aislada con registro electrónico 2013-258. 2013-258
es del 11º circuito. Bien, ¿qué nos indica esta tesis? Del contenido del derecho de defensa adecuada se identifican dos elementos, uno de carácter formal y otro material. El primero consiste en que el nombramiento de defensor debe de caer en una persona con conocimientos técnicos en derecho, abogado con título o cédula profesional. Eso es el carácter formal. Formalmente, no tener un coyote, sino una persona que acredita legalmente, no con cédula falsa, desde luego, tener la licenciatura en Derecho. Es un aspecto de carácter técnico. Bien, el material se traduce en la asistencia, ojo con esto, asistencia y participación personal del defensor dentro del proceso, mediante la asesoría, vigilancia y realización de los actos necesarios para representar los intereses de su defendido, siendo la coexistencia de ambos elementos lo que dota de contenido a este derecho fundamental y permite su pleno ejercicio. La Corte estableció que cuando a lo largo del proceso penal se adviertan deficiencias en la estrategia del defensor, tanto particular como de oficio, el juzgador no está obligado a subsanarlas. Ojo, porque ello excede sus facultades y es contrario al principio de imparcialidad que garantiza su actuación, que por tanto el Estado, frente al referido derecho fundamental, tiene dos obligaciones básicas. Una de carácter negativo, no obstruir e impedir su materialización, y otra de tipo positivo, en asegurar que por los medios legales a su alcance se satisfagan las posibilidades del ejercicio de la defensa. Bien, ojo con esto. Vamos a desarrollar varios de los conceptos sucesivamente en las siguientes sesiones. Por aquí estamos en las bases generales. Pero se ha escuchado y se escucha, cuando empezó el sistema, se mencionó mucho el litigio estratégico, un concepto que desafortunadamente desconozco las causas, pareció ser novedoso en el ámbito procesal penal, porque la estrategia es todo. Sin estrategia no hay nada. En una ocasión, eh, cuando tuve la gran oportunidad de haber tenido una beca en el Poder Judicial de la Federación, en aquellos lejanos años de entre 1988 y 1994, cuando muchos de ustedes todavía ni andaban, eh, estábamos en turno en el juzgado y va a empezar la diligencia de declaración preparatoria. Estamos con las formalidades propias y llega el abogado corriendo, y se entiende, ¿no? Pues estábamos hasta el infinito y más allá en los límites periféricos de la ciudad, del circuito donde se encontraba el recinto federal, y llega el abogado y dice, no, ahorita me impongo, eso no tiene problema. Y empezaba a leer, y en ese momento dice, oh, hago uso de la palabra, vamos a hacer unas preguntas, pero así nada más de estar, o sea, ni, ni leía, o sea, nada más pasaba las hojas y las hojas y las hojas. Pensé que tenía una memoria eidética, pero no tenía ni idea del proceso penal. Entonces preguntó una sarta de cosas que no venían ni siquiera al caso. Y el pobre reo, que estaba con los ojos como plato ante la situación por la cual estaba atravesando y ante las preguntas que le hacía el que era su defensor, pues terminó prácticamente colapsado. Entonces, traigo a colación esta anécdota tan desafortunada, porque si no hay estrategia, no hay nada.
absolutamente nada. Y tenemos que comenzar a comprender qué es una estrategia y tenemos que diferenciarla de los métodos. Tenemos que diferenciarla del análisis probatorio, del análisis jurídico, del análisis dogmático. La estrategia no necesariamente se compone de, los puede utilizar como referencia, pero la estrategia es algo completamente distinto. Es decir, si tenemos una división de infantería, una de caballería, una de municiones o de cañones, de ellos puede depender la estrategia que sigamos, pero no a la inversa. Nuestra estrategia está definida por el conocimiento que tenemos del campo que tenemos que dominar y de la manera en que vamos a articular posiblemente una, dos o las tres divisiones. Cuando hablemos de estrategia en sí, les traeré ejemplos a colación históricos para poder comprender lo que es una estrategia en sí. ¿En nuestro sistema penal hay litigio estratégico? Sí, pero el litigio estratégico no es el que se agota en una sala de audiencias. No, el litigio estratégico es el que está afuera inclusive de las salas de audiencias, en las oficinas del Ministerio Público o incluso en otro tipo de instituciones. Por eso es estratégico, por eso es la estrategia. En estas condiciones, lo que acabamos de leer de la tesis es que si el juez advierte que la estrategia de la defensa es deficiente, esperamos que el juez entienda cuál es la estrategia del defensor, porque pueden generarse falsos positivos, falsas señalizaciones, que entraremos a ello en su oportunidad. Falsas señalizaciones. Tómenlo nada más como nota, por favor, porque en este momento no lo voy a desplegar porque no es el tema en sí, pero anoten por ahí en su libreta falsas señalizaciones o falsos positivos, porque voy a llevarlos a problematizar el fair play, el juego limpio, el principio de lealtad, todo eso lo vamos a cuestionar cuando estemos hablando ya de casos concretos. Recuerden que el proceso penal es una batalla, lo insisto y lo insistiré siempre. Bien, entonces el juez no debe bajo ninguna circunstancia decirle al defensor, oiga, como que su estrategia no tiene mucho sentido, ¿eh? No, porque entonces ya estaría prejuzgando. Y entonces, como bien lo dice la tesis, estaría abandonando su rol de juzgador para convertirse en un consultor técnico o en un asesor del defensor. Y eso no es posible. Entonces, una cosa es la estrategia y otra cosa las condiciones en que puede ejercitar su derecho de defensa, que las tenga adecuadas, que le toque la réplica, la dúplica, por mencionar tan solo un ejemplo. Ahora, volvamos a la tesis, por favor, para ver qué más nos comparte el Poder Judicial Federal sobre esto. No obstante, como la tutela de este derecho, mediante el juicio de amparo, implica analizar su contenido formal y material a la luz de los principios de interdependencia, indivisibilidad y progresividad inmersos en el artículo 1 de la Constitución Federal, ello impone la obligación de verificar que toda sentencia condenatoria derive de un procedimiento justo, en igualdad de armas. Luego entonces, a la igualdad de armas, ya nos la están llevando inclusive a donde pertenece, que son el debido proceso. Aquí está. Un procedimiento justo en igualdad de armas para el quejoso respecto del órgano acusador, contradicción. Por tanto, cuando el órgano de control constitucional advierta una actitud pasiva del defensor de tal magnitud que sea tan evidente que prive de contenido material a este derecho fundamental, debe reparar esa violación cuando ésta haya trascendido al sentido del fallo reclamado. Lo anterior, a diferencia del escrutinio constitucional en torno al elemento formal del derecho a defensa adecuada,
que constituye una regla de aplicación tasada que no admite excepciones, la cédula. Pero en su aspecto material, amerita un análisis en cada caso particular, pues no en todos los supuestos la inactividad del defensor afecta directamente el ejercicio de la defensa, ni tiene trascendencia en el sentido de la sentencia definitiva. Ejemplos. Vamos a ejemplos. En un juicio oral, por ejemplo, donde a la persona se le está imputando su participación en un hecho delictivo determinado, puede ser que el Ministerio Público tenga como algunas pruebas, algunas que no necesariamente sean pertinentes para los efectos de la acreditación del hecho o de la participación del representado y que en la audiencia, en la intermedia, pasaron el filtro a pesar de la existencia del debate y el Ministerio Público está haciendo preguntas pues inherentes a una metodología, a una hipótesis de trabajo que no tiene relación directa con el hecho en sí. Y el defensor, cuando le toca el turno de que si quiere preguntar, no, no tengo nada que preguntar. ¿Por qué? Pues porque no tiene nada que ver con lo que voy a hacer mi estrategia de defensa. No pasa por mi área de estratégica, entonces por lo tanto lo dejo ir. Y así pueden venir otros testigos. Puede haber testigos previos al hecho que ni siquiera identifican al representado y a lo mejor con una sola pregunta se les puede excluir de la valoración. Señor Hernández, eh, ¿usted presenció el hecho por el cual usted vino aquí a declarar? No. Listo. Gracias. Pues si no presenció el hecho, entonces no sabe nada. Me voy explicando. Bueno, entonces, cuando el defensor de manera constante no participa, no hace preguntas, no hace cuestionamientos y está ahí inmóvil, pues es evidente que su actuación no necesariamente es una estrategia pasiva de la defensa, sino que es completamente inactiva, que es lo que sí genera la violación al derecho a la defensa adecuada y por lo tanto se interpreta como una violación a la igualdad de armas que el juez debió haber advertido y ha llamado la atención, decir, hey, señor defensor, no va a preguntar qué está usted haciendo, no va a meter en su estrategia, pero digo, o sea, están aquí pasando balones y balones a su portería y usted como portero se queda parado. Entonces, la igualdad de armas es fundamental, pero quiero que la comprendamos en toda su extensión constitucional porque está prevista y mandatada Pues desde la partido Constitución. llamado la atención, decir, hey, señor defensor. Gracias. Bien, ahora permítanme, después de la irrupción auditiva, proceder a que veamos la siguiente fracción. Porque hoy ya tenemos que terminar, nos estamos tardando mucho con los principios generales. Bueno, me estoy tardando, ustedes no. Eh, fracción sexta. Ningún juzgador podrá tratar asuntos que estén sujetos a proceso con cualquiera de las partes sin que esté presente la otra, respetando en todo momento el principio de contradicción, salvo las excepciones que establece esta Constitución. Bueno, no puedo dejar de referirme y les ofrezco una disculpa por ello, por tener que recurrir a cuestiones hollywoodescas, pero bueno, lo hago con este afán pedagógico de que habrán visto en algunas películas o series que tratan de casos legales, donde la jueza o el juez, ya molestos por la actitud de los defensores o porque hay una moción, dice, a ver, vengan los dos a mi oficina, vénganse para acá. Y ahí les va a dar el jalón de orejas, ¿no? Ahí me encantan las escenas donde la jueza los pasa al fiscal, al defensor, y la jueza va directito a su barcito, saca su pomo de whisky, se sirve y le dice, ¿algún órale? Y ahí se ponen a echar trago. Eso sería magnífico, porque así se aligeran las intemperancias de la tensión de la audiencia. Pero bueno, sería mejor que fuera con tequila que fuera con whisky. Pero bueno, a lo que me quiero referir es que inclusive en esas escenas de carácter hollywoodesco, de entretenimiento, pues se preserva esto. A ver, voy a hablar con los dos, tienen que estar los dos. Ya en su privado discuten y hablan, etcétera. Y es muy saludable. Y ojalá que algún día lleguemos a ello, aunque reconozco que sí, en algunos tipos de casos, sí ha habido ocasiones en que los jueces
nos han llamado, ¿no? A ver, venga para acá defensor, venga para acá la fiscalía, el asesor jurídico también. Y ya cuando estamos ahí sentados en el privado del juez, el juez se muestra en una faceta mucho más humana que la que tiene en el pedestal, al menos en los casos que me ha tocado. Y nos dice, oigan, ¿por qué no vamos viendo mejor esto? ¿Por qué nos hace mejor de esta manera? ¿Por qué no así, así, asado? Y se hacen unos intercambios de comentarios sumamente saludables, aunque no haya acuerdo. Bien, entonces, lo que nos dice la Constitución es, nadie puede recibir a una sola de las partes, salvo que se trate, por ejemplo, de la petición de una orden de aprehensión, porque ahí sí no van a mandar a llamar al investigado para que esté presente con su defensor, a pesar de que leímos una tesis en la sesión, creo que la 16 o la 15 más o menos de nuestra serie de sistema acusatorio, que hablaba del principio de contradicción en las órdenes de aprehensión, lo han de recordar ustedes. Bueno, pues fuera de ahí, en este tipo de cuestiones en la que por su naturaleza de la audiencia, no necesariamente va a estar la otra parte. ¿Qué pasaría, por ejemplo, me pongo a pensar si en las audiencias de órdenes de aprehensión se permitiera la presencia de un defensor público para mediar el control de los estándares probatorios? Digo, se imagina. Lo pretendo equiparar con el tema de la prueba anticipada. Digo, a lo mejor la idea es demasiado excéntrica, pero no deja de generarse y no dejo de compartirla con ustedes. En afán de el debido proceso. Si es defensor público, bueno, en fin. Eh, Regresemos a nuestra Constitución y ya estamos llegando, vean, qué bien, a la fracción séptima, por fin. Y este es un debate interesante. Déjenme volverlos a ver porque se los quiero plantear así viéndolos a los ojos. Vamos a llegar a uno de los temas que generan y seguirán generando bastante polémica, mucha, pero que antes de entrar en la polémica, es el tema que nos permite acreditar, demostrar que nuestro sistema procesal es la copia fiel del sistema anglosajón, por si todavía existiesen algunas incredulidades, ¿no? De decir, no, no, ¿cómo puede ser nuestro sistema el gringo? No, eso jamás. Como las personas que dicen el COVID no existe, el coronavirus es un invento del gobierno para controlarnos mentalmente. Bueno, si hubiera todavía una duda hoy en día de que nuestro sistema no es el de Estados Unidos, aquí lo vamos a terminar de desterrar. Plea bargain. Plea bargain. ¿Qué es el plea bargain? Es el secreto, el arma secreta de las fiscalías en los procesos estadounidenses. Negociemos. ¿Qué vamos a negociar? No confundamos el plea bargain con el criterio de oportunidad que está ahorita de moda, ¿eh? No, 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 no. Hago un paréntesis. ¿Saben por qué es importante la publicidad de los casos? Porque a través de ellos la gente puede empezar a entender cómo funciona la justicia penal. Cierro el paréntesis y vuelvo. Plea bargain es una negociación que se establece en aras de objetivos de ganar, ganar en los siguientes términos. Son dos jugadores, fiscalía y el investigado. En este juego puede sumarse, de acuerdo al tipo penal, la víctima u ofendido por el delito, y en su caso el asesor jurídico de. Puede sumarse de acuerdo al tipo penal correspondiente. Si estamos ante un ilícito de asociación delictuosa, no habrá víctima, o deportación de arma de fuego sin licencia, o contra la salud, por ejemplo. Bien, entonces, en este juego, si nos vamos a un tipo penal que sí tiene víctima, que sí tiene ofendido y que hay reparación del daño, bueno, entonces hablaremos de varios jugadores, que es el investigado, el Ministerio Público, la víctima y el asesor jurídico. Bien, vamos a ese esquema. ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué características tienen que darse para que pueda haber una negociación entre los diferentes jugadores que buscan cuestiones distintas, no necesariamente colindantes o coincidentes? ¿Qué es lo que busca el Ministerio Público? El Ministerio Público lo que busca es quitarse un caso más. Sí. ¿Qué es lo que busca la víctima? La reparación del daño. ¿Qué es lo que busca el asesor jurídico? Que la víctima le pague. Bueno,
que se respeten los derechos de la víctima. La pregunta que les quiero dejar desde aquí, desde este momento, planteada, no para que me la respondan ahora, pero que se las voy a dejar planteada y que por favor la anoten, porque si ustedes me ayudan anotando esta pregunta, me van a permitir que cuando lleguemos a estadios procesales, regrese a este esquema que desde ahorita les estoy planteando. ¿Recuerdan que les hice un cuadrito cuando estábamos hablando de los objetos del proceso penal? Esclarecimiento de los hechos, protección del inocente, castigo al culpable y que los daños se reparen. ¿Se acuerdan? Bueno, esta pregunta que les voy a hacer a continuación me la tienen que guardar junto con ese cuadrito. Y la pregunta es la siguiente. ¿El juez es un jugador más? Ojo con lo que pregunté. ¿El juez es un jugador más? No me la contesten ahorita, por favor. Queda ahí. Vuelvo. Entonces, los jugadores que están en este terreno, cada uno busca una recompensa. La recompensa que busca el fiscal es quitarse un asunto. La víctima, la reparación del daño. El asesor jurídico que le paguen la reparación del daño a la víctima. ¿Qué recompensa va a estar buscando en este tipo de juego la persona que es investigada? Para eso se tienen que dar una alineación astral de objetos y de condicionamientos para que el juego pueda jugarse. Entonces, tiene que estar o existir como precondición, no solamente que el hecho haya existido, no solamente que la persona se presuma que participó, porque eso es lo que le da la calidad de jugador. Si no estuvieran esas condiciones, no habría jugador. Ok, pero la precondición para que este juego pueda funcionar es que la persona que está siendo investigada, ojo, tome la decisión de reconocer su intervención en el hecho, lo que no significa bajo ninguna circunstancia que lo haya cometido. Van a decir que parece un trabalenguas, pero si me permiten contarles que hay muchos casos en los que las personas que son colocadas por el poder punitivo para responder por un hecho delictivo no necesariamente son quien la cometió, pero la persona puede tomar la decisión de aceptar, de reconocerlo por las presiones que está recibiendo de su mundo externo o de su mundo interno para salvaguardar a otras personas. Y esto ocurre mucho en los esquemas mafiosos, tanto de nivel político, de criminalidad dorada, como de crimen organizado. Por eso les estoy diciendo que la precondición es que la persona reconozca, acepte reconocer que participó en el hecho, aunque no lo hubiera realizado. Por lo tanto, aquí no se va a agotar el objeto del proceso penal del esclarecimiento de los hechos. Pero bueno, quiero regresar al punto del juego. Para que este esquema funcione, tiene que haber un ganar-ganar. Es decir, la fiscalía tiene que hacer un ofrecimiento al que está solicitando el plea bargain. Decirle, ok, reconozco, voy a reconocer, pero ¿qué vas a ganar tú, fiscalía? ¿Mi reconocimiento y la justicia? No. Lo que tú, fiscalía, vas a ganar es evitarte gastos de un juicio. No vas a tener que buscar testigos, prepararlos, llevarlos a audiencias y que tú, fiscal, estés durante un mes metido en la sala de tribunales. Te voy a ahorrar todo eso. Y también a usted, señor juez, a la institución le voy a ahorrar todo eso. Transmisión, horas, luz, todo. Pero quiero a cambio del reconocimiento que haga del hecho una reducción en mi condena. De esa manera gano una reducción, gano tiempo. Usted fiscal gana menos esfuerzo. Ah, falta la víctima. Ok, vamos a ponernos de acuerdo. Le pago su reparación del daño en estos momentos o en este plazo y estamos todos de acuerdo. Es un ganar-ganar. Todos ganamos. Pero para que todos ganemos, todos tenemos que expresar lo que buscamos, lo que queremos y todos tenemos que tener garantizado que se va a ganar, que se va a cumplir. Tenemos que tener garantizado el cumplimiento de nuestras ofertas respectivas. Si un jugador falla, se acabó. No hay juego. ¿Se puede fallar? Claro que se puede fallar. Por supuesto que se puede fallar. Y no me estoy refiriendo concretamente a la más obvia, que es que no se pague la reparación del daño. No, 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 no. Vámonos al juego ya en sí. Pueden haber otros factores impresionantes
que eviten que el juego no se dé. Si me voy explicando hasta este momento lo que les quiero transmitir, les voy a poner entonces lo siguiente, esta pregunta. Estamos hablando del Play Game, ¿ok? Bien. El juego, recompensas, bien. ¿Puede en este juego de compromisos, de acuerdos legales, alguien salirse con la suya con un acuerdo diferente? No con un acuerdo diferente, perdóneme. Recompongo, reformulo, tribunal. ¿Puede en este juego salirse alguien con una mayor recompensa que la que no estaba acordada? ¿Mm? Espero estarme explicando, ¿eh? Porque si no, yo me voy ahí me sigo. Entonces, la pregunta es, ¿puede alguno de los jugadores salirse con una recompensa mayor a la pactada sin que estuviera pactada? Lo voy a traducir al ámbito procesal. En este juego del Plea Bargain, ¿puede el jugador investigado salirse con una absolutoria en lugar de una reducción de pena? Es ahí donde vamos a tener que comenzar a analizar entonces las reglas del juego. ¿Cómo funciona este juego? Y si en efecto existe una posibilidad de que el jugador obtenga una recompensa mayor a la que todos pactaron. Obvio es que en este juego esa recompensa no se puede pactar. Es inapactable, inadmisible. Pero aún siendo inadmisible, porque entonces no funcionaría el juego, esta contingencia se puede presentar. Si esta contingencia se llegase a presentar, ¿quién falló en el juego? ¿Quién falló en la estrategia? De ahí viene lo importante de la cuestión estratégica. Entonces estamos analizando esta figura procesal, que es una figura anglosajona, plea bargain. ¿De acuerdo? Bien. La traemos a nuestro país bajo el concepto procedimiento abreviado. Los jugadores son los mismos. Recuerden que tienen una tarea y una anotación ahí. El juez es un jugador, ya lo veremos en su oportunidad, si sí o si no, o a quién se le ocurre meter al juez a jugar en un procedimiento, dónde queda la imparcialidad y todo eso. Stop, no coman ansias, lo veremos en su oportunidad. Bien, entonces, el plea bargain o procedimiento abreviado es una figura que permite una forma anticipada de terminación del proceso. Bien, lo que se ha generado en debate no es tanto lo que ahorita les he expuesto, sino sí lo de la recompensa inusitada, absolución, pero más allá sobre si es un derecho o no de las partes. Ese es un punto que ha generado enconadas discusiones sobre este particular. Y si nosotros vamos a la Constitución y vemos dónde está ubicado esto, es principios generales. Es un principio general. ¿Puede ser considerado como un derecho del inculpado acceder a un procedimiento abreviado o es una facultad eh, limitada al fiscal que él decide cuándo sí, cuándo no? ¿Cómo vamos a resolver este entuerto? Primero vayamos entonces a lo que dice nuestra Constitución. Nuestra Constitución, en la fracción séptima, artículo 20, apartado A, nos dice, una vez iniciado el proceso penal. ¿Cuándo se inicia el proceso penal? Estamos hablando de proceso penal y nos tenemos que ir a la teoría general del proceso, porque el proceso penal no inicia con la denuncia, no inicia con la detención en flagrancia, no inicia con la formulación e imputación, inicia con la vinculación a proceso. Ahí está iniciado el proceso. Entonces, una vez que se ha determinado que existe un hecho que la ley señala como delito y que hay una persona que probablemente participó en su comisión, a partir de ahí entramos en esta posibilidad. ¿Ok? Bien. Siempre y cuando, ahí vienen las condiciones, siempre y cuando, esta palabra tan interesante, siempre y
cuando no exista oposición del inculpado. Esa es la condición. Hay quienes utilizan el latín conditio sine qua non. Eso es una tautología, porque la condición ontológicamente, si no existe, no se da el resultado que se busca cuando se cumple la condición. ¿De acuerdo? Bien. Entonces aquí tenemos esta condición. No existe oposición del inculpado. Es una condición. Luego entonces la podemos entender como un derecho, siempre y cuando no exista oposición del inculpado, se podrá, se podrá, no se deberá. Es una posibilidad decretar su terminación anticipada en los supuestos y bajo las modalidades que determine la ley. Cuando nos dice podrá decretar su terminación, disculpen, podrá decretar su terminación, ¿quién determina la determinación? ¿Quién determina la terminación? ¿Quién determina la terminación del proceso? ¿El inculpado? ¿El fiscal? ¿O el juez? Si el imputado reconoce ante la autoridad judicial voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias su participación en el delito, y existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación, el juez citará audiencia de sentencia. Aquí está la solución del entuerto. Hay quienes se llegaron a preguntar, ¿tiene que confesar? Bueno, esto que quede entre ustedes y yo, nada más. Sí, pero la confesión se maneja como reconocimiento y no se utiliza el concepto confesión porque es un concepto tildado y asociado a la tortura del sistema tradicional. No, aquí estamos ante un símil, reconocimiento. Hay una canción por ahí de reconozco, Señor, que soy culpable. Sí, ¿no? La cantaba Alberto Vázquez. Yo pecador. Bueno, entonces es un reconocimiento, es una admisión de culpa. Sí, lo hice. Bien. Reconoce ante la autoridad judicial voluntariamente, claro, para excluir la posibilidad de que la persona sea sujeta a depresión física moderada, ¿no? Y con conocimiento de las consecuencias, debidamente informado de que no va a ir a un juicio oral, pero deben de existir medios de convicción suficientes para corroborar la imputación. El juez citará audiencia de sentencia. Existan medios de convicción suficientes para corroborar la imputación. Esos medios de convicción suficientes serán los mismos que sirvieron para la vinculación a proceso, o se va a requerir un estándar de convicción adicional. Y existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación. La imputación, ¿qué es? La formulación que se hizo en la audiencia correspondiente. Y esos medios de convicción son los que se expresaron en un idioma legal para que el juez vinculara. ¿Estamos en ello? Bien. La ley establecerá los beneficios que se podrán otorgar al inculpado cuando acepte su responsabilidad. Correcto. Hasta aquí, a donde vamos, tenemos que el plea bargain en México se llama procedimiento abreviado y que es un juego donde cada quien busca una recompensa, pero que para obtener su recompensa tienen que mover una ficha, tienen que hacer algo, cada uno de ellos. ¿Qué preguntas tenemos hasta este momento? ¿El juez es jugador? ¿Puede un jugador obtener una recompensa inédita que no estaba pactada? Entre paréntesis, absolución. ¿Cuál es el estándar probatorio que deben de tener los medios de convicción
para que se pueda dictar sentencia a una persona en un procedimiento de esta naturaleza? Número 4, ¿es un principio o es un derecho del investigado acudir y decidirse por esta forma anticipada de terminación del proceso? Vamos a buscar criterios del Poder Judicial Federal en forma general para ir adentrándonos en esta figura que es sumamente interesante. Vamos, por ejemplo, a ver este criterio. Es una contradicción de tesis resuelta por plenos de circuito. El circuito es el 17º, Chihuahua. 20, 21, 123. 20, 21, 123 es pleno número 22 en cuanto a número de jurisprudencia de ese circuito. De la interpretación sistemática de los artículos relativos se advierte que tratándose del procedimiento penal abreviado, la disminución de las penas no es una cuestión discrecional a cargo del Ministerio Público, sino que se trata de un auténtico derecho sustantivo del acusado a obtener un beneficio derivado de la aceptación de la responsabilidad penal. Esa es su recompensa. Por tanto, la solicitud de la acusación y disminución de las penas debe comprender las que impliquen un resarcimiento público para el Estado, como son la pena privativa de la libertad y la multa, con excepción de las que involucran la reparación del daño a favor de las víctimas. De ahí que si el juez de control aprecia que no existe precisión sobre la disminución de la multa, debe entenderse que el acuerdo alcanzado por la representación social y el imputado comprende que se le extiende el mismo porcentaje aplicado expresamente a la pena privativa de la libertad, sin que ello contravenga la conformidad manifestada con la propuesta realizada por la representación social, ya que la aceptación recae en dicho porcentaje, de manera que la omisión de emplearlo al fijar la pena de multa no puede estimarse consentida. En consecuencia, tal aspecto debe ser estudiado incluso de oficio en atención al rango constitucional que alcanza la prerrogativa indicada. Bien, comentemos. Estamos ante un caso en que una persona que ya aceptó el procedimiento abreviado y que a la víctima le dice, sí, te voy a pagar a ti tus 10,000 pesos. Y la víctima dice, de acuerdo, estoy de acuerdo porque esa es mi reparación del daño. Correcto, es más, ya le pagó. Bien. La reducción de la pena a la que alcanza el acuerdo, imputado, fiscalía, es reducirle el 30% de la pena que le sería aplicable. Pero en términos de la multa, en la acusación, el Ministerio Público se mantuvo en que tenía que pagar 3,000 pesos, por ejemplo. Entonces el juez de oficio tiene que decir, si le rebajaste el 30% en la pena y no dijiste nada con relación a la multa, pues aquí yo agarro y la bajo y le descuento el 30% de la multa que le iba a corresponder. No se puede meter en la reparación del daño. ¿Estamos de acuerdo en ello? La reparación del daño es intocable. Lo que estamos obteniendo de esta tesis es que el derecho que tiene el imputado es a una reducción. Ese es un derecho. Esa es su recompensa. Seguimos manteniendo la pregunta de si acceder al procedimiento abreviado es o no un derecho. Ya sabemos que acceder a la reducción de la pena sí es un derecho, pero todavía no hemos logrado resolver la primera pregunta. Bien, vamos a otro criterio. 20, 18, 7, 55. Esta es de la primera sala, es una tesis aislada que nos dice lo siguiente. Cuando se da inicio al procedimiento abreviado a partir de la posición en la que el imputado se coloca, se excluye la aplicación del principio de contradicción probatoria,
reconocido en el artículo 20 constitucional. Ello porque ya no estará en debate demostrar la comisión del hecho delictivo ni la culpabilidad del acusado mediante elementos de prueba, pues las partes convienen en tener estos presupuestos como hechos probatorios a partir de los datos que sustentan la acusación con la finalidad de que la autoridad judicial esté en condiciones de dictar sentencia. Mientras que en el procedimiento ordinario tiene lugar la etapa intermedia en la que se depuran las pruebas y los hechos que serán materia de desahogo y cuestionamiento en el juicio oral, en un escenario de contradicción probatorio. En el procedimiento especial abreviado no existen las etapas de ofrecimiento y producción de prueba. Así, en el procedimiento abreviado es el acusado quien reconoce los hechos materia de la acusación. Por lo tanto, renuncia al derecho a tener un juicio oral en el que puede ejercer el derecho de contradicción probatoria. En consecuencia, el sujeto acepta que sea juzgado bajo las reglas procesales especiales que rigen el procedimiento de terminación anticipada del proceso, que tiene como base su reconocimiento de culpabilidad respecto del delito, materia de la acusación. Por ende, la decisión sobre la procedencia del procedimiento abreviado no depende del ejercicio de valoración de los datos de prueba con los que el Ministerio Público sustentó la acusación para afirmar el acreditamiento de delito y la demostración de culpabilidad del acusado. Es decir, en este procedimiento, el juez de control no tiene por qué realizar un juicio de contraste para ponderar el valor probatorio de cada elemento y de este resultado formarse convicción sobre la culpabilidad o inocencia del sentenciado. Ello está fuera de debate porque así lo convinieron las partes, pues no ser así, carece de sentido la previsión del procedimiento abreviado como medio anticipado de solución de la controversia jurídico-penal. Muy bien, estamos en ello y estamos en ese entendido de que así es como se debe de resolver. No puede haber debate porque, se me olvidó poner la tesis, perdón, creo que no les puse la tesis, las tengo que nada más para que la vean los datos. Ahí están, disculpen, esta es la tesis 2018-755 de la primera sala. Es una tesis aislada del año 2018 para que puedan tomar la nota correspondiente. ¿Ok? Bien, en eso estamos. No hay debate, no va a haber debate, efectivamente no hay debate, no puede haber porque no hay contradicción probatoria, por lo tanto no hay debate en esa situación. Ahora, seguimos con las dudas del juego. ¿Qué sucede? ¿Qué puede suceder cuando en el planteamiento que hace la Fiscalía del procedimiento abreviado se advierte que no está incluyendo los medios probatorios que sustenten la imputación y que acrediten la imputación que se hizo? La falta de proponer esos elementos puede motivar que el juez absuelva. Segundo supuesto, el Ministerio Público propone y presenta en el escrito los medios de convicción que sustentan la formulación de la imputación. Bien, pero durante la audiencia, el Ministerio Público que llega al desahogo de la misma es desafortunadamente un Ministerio Público novel e inexperto que no sabe conducirse ni presentar los argumentos ante el tribunal. Ante la ausencia de una argumentación lógica y estructurada, el juez deberá absolver o deberá condenar. Son dos planteamientos diferentes que les estoy haciendo, porque quiero que lleguemos a respondernos si en este juego alguien puede obtener una recompensa inédita que no estaba pactada, la absolución. Bien,
Ahora sí les comparto pantalla. Vamos. (2018, 7:53). Cuando no les comparta la pantalla, abran el micrófono y me digan, oiga, stop, porque si no, ya ven que me suele suceder de manera constante. Estamos en la tesis con registro 2018, 753, que es de un tribunal colegiado del primer circuito. Vean, de conformidad con el andamiaje constitucional y procesal que rige en el sistema penal acusatorio, la solicitud de apertura del procedimiento abreviado y la reducción de la pena mínima es una facultad exclusiva del Ministerio Público. Facultad exclusiva del Ministerio Público, ergo, no se puede considerar como derecho la apertura del procedimiento abreviado por parte del imputado. Tan es así que el artículo 206, párrafo segundo, establece que no podrá imponerse una pena distinta o de mayor alcance a la que fue solicitada por la representación social y aceptada por el imputado. De ahí que no existe a favor de éste el derecho de intervenir en la disminución de la pena. De ahí que no existe a favor de éste el derecho de intervenir en la disminución de la pena. ¿Y qué nos dijo la otra tesis? 20, 21, 1, 2, 3. Jurisprudencia penal. La reducción de las penas constituye un derecho sustantivo a favor del imputado. Oh, entonces, esta tesis ya no funciona. ¿Correcto? Esta tesis le tenemos que poner un tache, porque la persona sí tiene derecho a pedir y a luchar por el tema de la reducción de la pena. Así que mucho cuidado ahí con esta cuestión. ¿Por qué? Porque ya tenemos una contradicción de tesis que es la que les mostré. Y antes de terminar nuestra sesión, y para dejarlos con más dudas, vean esta tesis. Aislada, primera sala. En el precepto constitucional citado, artículo 20, que es el que estamos viendo nosotros, se establecen, entre otras cuestiones, que puede decretarse la terminación anticipada del proceso penal, si el imputado reconoce ante la autoridad judicial y voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias su participación en el delito, y si existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación. Ahora bien, la locución medios de convicción suficientes no puede confundirse, interpretarse o asignarle como sentido que deba realizarse un ejercicio de valoración probatoria por parte del juzgador para tener por demostrada la acusación formulada por el Ministerio Público. Porque la labor del juez de control se constriñe a figurar como un ente intermedio que funge como órgano de control para que se respete el debido proceso y no se vulneren los derechos procesales de las partes, y es quien debe determinar si la acusación contra el imputado contiene lógica argumentativa, a partir de corroborar que existan suficientes medios de convicción que la sustenten, es decir, la aceptación del acusado de su participación en la comisión del delito no sea el único dato de prueba, sino que está relacionada con otros que le dan congruencia a las razones de la acusación. De no considerarse así, no tendría sentido contar con un procedimiento abreviado, pues este se convertiría en un juicio oral un tanto simplificado, otorgándole la misma carga al juzgador de valorar los datos de prueba para comprobar la acusación y premiando al imputado con el beneficio de penas disminuidas. En esta posición, al juez de control le corresponde verificar que efectivamente se actualicen las condiciones presupuestales
para la procedencia de la resolución anticipada de la controversia, entre ellas la de analizar la congruencia, idoneidad, pertinencia y suficiencia de los medios de convicción invocados por el Ministerio Público en la acusación. En ese sentido, de que no existan los medios de convicción suficientes para corroborar la acusación, es decir, que no tenga sustento lógico en otros datos diversos a la aceptación del acusado de haber participado en la comisión del delito, el juzgador estará en posibilidad de rechazar la tramitación del procedimiento abreviado. Bien, se nos van despejando las dudas entonces. Si el Ministerio Público hace un planteamiento deficiente en la acusación respecto al procedimiento abreviado y diga, cuento ya con el reconocimiento de los hechos que hizo el imputado de su participación y con eso me doy por bien servido, en un escenario lejanísimo de que un juez admitiera eso es ilegal, porque no tiene cabida, porque podría derivar en una sentencia absolutoria, en un premio inusitado, en una recompensa inusitada que no estaba pactada. Y no, el juego tiene reglas. Entonces no puede comenzar el juego si el planteamiento del Ministerio Público es incorrecto. Y por lo tanto, desechar. Que se pusieron de acuerdo, que ya le pagó la reparación del daño, está bien. Eso no es problema del juez. El juez lo que tiene que vigilar es que el juego se juegue bien, bajo las reglas. Señor Ministerio Público, ¿con ese dato? No. Tiene que ponerme ese dato y qué otros datos son los que le dan sustento a la convicción de la formulación de la imputación. Hágalo en su escrito de acusación, hágalo bien. Listo. Ahora, ¿qué sucede si en la audiencia del procedimiento abreviado el Ministerio Público no logra expresarse correctamente sobre los medios de convicción, no logra un razonamiento que adminicule los medios de convicción? Por la razón que gusten y manden, si lo olvidó al MP, venía de otra audiencia, no estaba preparado, no conocía del caso, o está amenazado, o está sujetado a un acuerdo económico diverso que no entre en ese juego. ¿Qué hará el juez? ¿Qué opciones tiene? Decir, stop, desecho el procedimiento porque no me lo está usted expresando como debe de ser, o ante la ausencia argumentativa, por lo tanto, al no tener una exposición clara, contundente de los elementos de convicción, para mí la persona, a pesar de que haya reconocido su participación en el hecho, no tengo los elementos para emitir una condena. Por lo tanto, queda usted absuelto. ¿Cuál va a ser el camino que se va a tomar? Es una tarea que van a tener, ahora sí se las voy a pedir cuando volvamos a clase, que puede ser el miércoles, el jueves, dependiendo de las agendas, como ya hemos convenido, en nuestro juego nuestro, pero sí me lo van a tener que contestar, ¿de acuerdo? ¿Qué decisión va a tomar el juez ante este imprevisto que se presenta en la audiencia? ¿Ok? Muy bien. Pórtense bien, coman frutas y verduras, aliméntense, no salgan si no tienen necesidad y si salen, cuídense, cubrebocas, gel, careta, guantes, sana distancia y nos vemos en tribunales. Que tengan una excelente tarde. Hasta entonces.